Me cambiaron el nombre y luego hicieron que Annabí practicara la activación del sello. Durante el resto de la tarde. Las palabras no podían describir la rabia que lo consumía. Nunca antes había estado tan furioso con nadie ni con nada. Hacerle algo así a tu propia familia era inaceptable. Y por mucho que se sintiera enojado, también se sentía culpable. Era culpa suya que ella hubiera sufrido, necesitaba arreglar esto. Había pasado bastante tiempo pensando en la función de su sello. Al principio, simplemente eliminaría otros sellos, pero ¿cómo funcionaría eso? La única forma real era eliminar el chakra con el que se formó, pero eso no haría que los sellos se ondularan, ¿verdad? No, tenía que ser algo más, algo mucho más complejo de lo que posiblemente pudiera imaginar. Y ahora tenía una forma de averiguarlo. Se quitó el guante y se llevó la mano a la muñeca y colocó el dedo medio y el índice sobre el sello. Como la última vez, el sello tembló bajo su toque. A diferencia de la última vez, no quería que desapareciera. No, esta vez simplemente no quería que funcionara. El sello en su brazo brilló con un rojo tenue y pronto fue copiado por el sello en su frente. Cuando ambos sellos se detuvieron, supo que tenía que haber funcionado. Fue un presentimiento, puramente instintivo, pero Uzumaki Naruto confiaba en sus instintos. Continuara. Estaba rodeada de oscuridad, envuelta en ella, cubierta en ella. Ahogándose en él, atrás quedaron las llamas de color verde pálido que titilaban sobre las frías paredes de piedra o los candelabros que se habían posado elegantemente en el centro de la mesa. Ahora solo había oscuridad, oscuridad y silencio. El mundo que había creado a su alrededor se redujo a un montón de escombros que se hundían lentamente en las turbias aguas que cubrían los suelos. La mesa, que alguna vez fue el centro de lo que había sido el comedor en el que compartieron innumerables comidas, no era más que grandes losas de madera irregular, cubiertas por la tela roja andrajosa que la había adornado mientras comía. Las escaleras que conducían a un dormitorio lujoso y un baño digno de una diosa se habían derrumbado hasta el suelo en pequeñas montañas de escombros. Las puertas que le habían dado acceso a sus habitaciones se habían desvanecido tan pronto como las escaleras se derrumbaron, sin dejar escapatoria para ella. Atrapada en esta horrible prisión, solo podía hacer una cosa, lo único que deseaba. Más que nada no hacer. Recuerda, no me mereces en tu vida. Incluso ahora, las palabras eran ácidas para sus oídos. No te mereces a nadie. Su estómago se retorció y se hizo un nudo mientras sus palabras le tocaban una y otra. ¿Ves? Cada una trayendo un dolor desgarrador en su pecho que nunca había sentido antes. No tenía palabras para describir el dolor que desgarraba su alma. Nada con que compararlo. Nunca antes había sufrido una herida que no fuera física. Anhelaba poder reclamar tal todavía. Pero esta tortura, provocada por sus viciosas y acaloradas palabras, no era nada en comparación con lo que todavía veían sus ojos. Si viviera otros 10.000 años, nunca podría dejar de ver el rostro de su precioso guardián. Retorcido por la desesperación desesperada cuando lo dejó. El dolor en sus ojos cuando perdió a uno de los pocos que tenía cerca de ella, a pesar de que estaba enojado por su mano al llevarse a su primer amigo, la perseguiría en cada momento de vigilia. Seguía siendo preferible a los sueños. Mientras estaba despierta, las cosas fueron fáciles, los recuerdos revivieron, los pensamientos de volver con él rodearon su cabeza y un profundo vacío ardía en su pecho, pero mientras dormía todo cambió. Ella no sufría recuerdos, sino posibilidades, 1.000.000 de escenarios corriendo por su mente. Ninguno de ellos terminó bien. Desde que él fue quien la hizo a un lado hasta burlas y reacciones violentas cuando intentó volver a entrar en su vida, sus horrores se desarrollaban ante ella con vividos detalles. Cada vez que cerraba los ojos. Y sin embargo, ni una sola tortura que soportó en esos sueños fue tan aplastante como ver su rostro, perfectamente tranquilo, mientras la miraba. No estaba feliz de verla, no estaba enojado por lo que había hecho. Simplemente la miró. Como si fuera una persona más. No había reconocimiento en sus ojos, ni recuerdos, y ni siquiera se molestó en hablar. Ella se acobargaría ante esa mirada, la mirada que le dio a todos los que no estaba cerca.
Y no sería nada para esos hermosos ojos morados. Era apropiado como aquí, temblando en la oscuridad sin ninguna esperanza de verlo. Ella era solo eso, nada. Enterrando su rostro entre sus manos, lloró por la pérdida de su guardián mientras emociones que no conocía la hundían profundamente en charcos de miseria. No habría nada para aliviar sus penas en la oscuridad de su prisión. Había estado allí sentada durante casi 2 años, esa hoja de papel, e incluso ahora. La miraba desde el otro lado de la habitación, un espacio en blanco lleno de acusación. Era solo papel, no tenía conciencia, pero podría haber jurado que la juzgaba por cada segundo que no escribía en él. Era una carta, se suponía que era una carta, y, sin embargo, ahí estaba, no escrito. Pero, ¿qué había que escribir? Había regresado a Konoha a instancias de Kyusine y aún no había visto al hijo de la mujer. Él era la única razón por la que ella estaba aquí y no se divertía apostando en Inokumi. Y, sin embargo, no podía molestarse en aparecer. Por otra parte, el chico nunca la había conocido y probablemente ni siquiera sabía que se suponía que debía echar un vistazo a sus bobinas de chakra para asegurarse de que no lo habían hecho y no serían dañados por el chakra del Kyuubi. Hiruzen tampoco había sido de mucha ayuda para encontrarlo. Sí, entendía que el chico podría querer su privacidad, pero al menos podría haberlo enviado aquí. Ella era su nada de los Sanin, por el amor de Dios. ¿Quién no quería conocerla, incluso si solo fuera para mirar con asombro el tamaño de su perchero? No estaba cerca del comienzo de la pubertad. Por la oportunidad debería haberlo atraído como una polilla a una llama. Quizás, entonces, no era una polilla. Eso o ella no era o no. Ni siquiera iba a terminar ese pensamiento. Como experimentada como estaba en el mundo, todavía se veía muy bien. No iba a permitir que nadie, incluida ella misma, le dijera lo contrario. Probablemente solo estaba intimidado por su belleza. Dejando atrás esos pensamientos, su aprendiz había estado actuando un poco extraño últimamente. Quizás había pasado su tiempo en el recinto leyendo o dando paseos en uno de los muchos parques de Konoha, pero ahora había estado pasando casi todo su tiempo libre entrenando. Tsunade no podía recordar la última vez que Shizune había entrenado. Cuando se le preguntó al respecto, su aprendiz simplemente había hecho un comentario sobre cómo quitar el óxido que dejó al Sanin desconcertado. Seguramente la niña no pensó que iría a misiones pronto, ¿verdad? Si Tsunade estaba atrapada aquí en Konoha buscando al siempre esquivo fantasma de pelo rojo, podrías apostar tu trasero a que su aprendiz también se quedaría aquí. Sin embargo, al mismo tiempo, quizás una misión o 2 serían buenas para ella. Déjala estirar un poco las piernas, interactuar con nuevos compañeros de equipo y cambiar de escenario. Los árboles eran bonitos y todo eso, pero se volvieron aburridos bastante rápido. Tal vez cuando terminen en Konoha podrían irse de vacaciones y visitar una playa o algo así. Ciertamente sonaba bien. Dando una última mirada al papel que aún estaba intacto en su escritorio, Tsunade salió de la habitación, escapando de su mirada crítica. Kyusine estaba esperando desesperadamente noticias sobre su hijo, pero por ahora, el periódico permanecería como estaba, cubierto con tan poco como lo había hecho por Naruto. Aquellos ojos todavía lo perseguían, charcos de un púrpura hétero que brillaban profundamente en la oscuridad de esa tarde tormentosa. Las sombras se habían aferrado a esa figura como los brazos de los amantes que le rogaban que volviera a la cama, pero el brazo de las hijas de la noche no lo había reclamado. Ardiendo de un rojo furioso como si intentara estallar en llamas. Y sabía quién había sido. Por los dioses, lo había sabido. No podía haber otro. El simple hecho de que él hubiera estado presente lo delató, pero esos ojos pertenecían a una sola persona dentro de los muros de Konoha, Uzumaki y Naruto. Había estado allí para presenciar su funeral, pero ¿por qué? ¿Qué pudo haber impulsado al joven a ver como la mujer a la que había atacado en represalia era puesta en reposo? ¿Era culpa, respeto o había algo más, algo que Inoichi no podía ver? Se miró las manos y la botella que sostenía con cuidado en ellas. Él conocía este vino, todos los jefes de clan lo sabían.
Pensar que el niño no solo logró ponerle las manos encima, sino que lo desperdiciaría. Todo en una mujer muerta dejó al Yamanake con una sensación extraña. Algo no estaba bien, pero no tuvo tiempo de averiguar qué era. Incluso ahora su clan estaba furioso, exigiendo la cabeza del príncipe Uzumaki. Para ellos era un mensaje, una amenaza y, a pesar de que no sabían qué papel había jugado él en la ira del joven, sabían que le habían traído el cuerpo. Fue suficiente. También fue una tontería. Si alguien intentara lastimar al niño, probablemente terminaría como el desafortunado Tetsuki, con un gran agujero abierto a través de ellos. Sabía por experiencia que cualquier intento de usar técnicas familiares probablemente terminaría siendo contraproducente, ya que se ahogaron para siempre en su mente. Y políticamente, Inoichi se estremeció al pensarlo, atacarlo sería desastroso. Los Uzumaki siempre habían tenido amigos en las altas esferas y se rumoreaba que el propio Daimyo de Inokuni favorecía a su clan. Como su príncipe, Naruto probablemente podría volver a muchos de sus aliados contra el clan Yamanake. Eso era algo que Inoichi preferiría no arriesgar, y todavía había algo que no le sentaba bien al hombre. Si Naruto estaba lo suficientemente molesto como para matar, ¿por qué perseguir a una compañera del clan que se había distanciado del clan Shinobi? Fue en un esfuerzo por evitar de alguna manera una reacción violenta, alegando que aunque eran de sangre no eran de su clan, pero esos ojos habían ardido con tanto odio. ¿Todavía guardaba rencor? ¿Estaba enojado por su muerte? ¿El chico de alguna manera culpó al propio Inoichi por su muerte? Pero Inoichi trató en la mente, era completamente posible que el chico se sintiera así, y le asustó. Si la ira lo impulsa a actuar de una manera que solo genera más ira, ¿dónde terminaría este círculo vicioso? Era solo un niño, pero ya había demostrado ser peligroso e impredecible. Para un clan que se enorgullecía de leer a sus oponentes, la imprevisibilidad era la peor pesadilla de todo Yamanake. No quería a este chico como enemigo de su clan. Su clan parecía tener ideas diferentes, y Inoichi solo podía rezar para que nadie fuera tan estúpido como para enojar al príncipe. Era demasiado pronto para otro funeral, acababa de enterrar a su hermana. El silencio solo se rompió con suaves respiraciones a su lado mientras su hija dormía pacíficamente. Durante la noche, tal descanso no encontraría a Kyusine. Se sentó herida en la cama del hotel que compartía con su hija, mirando por la ventana la vida nocturna de la ciudad en la que se alojaban actualmente. Las sábanas carmesí hacían juego con su cabello y se extendían sobre su regazo, dejando su torso desnudo expuesto al frío. Brisa que se deslizaba por la ventana apenas abierta. Clavados, como todos los días, estaban sus pensamientos, llenos de preocupación y anticipación. A partes iguales, la esperanza y la preocupación la dejaban constantemente nerviosa mientras esperaba. Los días habían pasado, se habían convertido en semanas y luego en meses. Habían pasado 2 años. Algo estaba mal. Su carta a Kurenai se había perdido en la entrega o su exalumno se negaba a responder a la pregunta que le había hecho a su hijo. Las palabras de su hija acerca de que los dos no se llevaban bien parecían más plausibles. Cada día que su carta no recibía respuesta. A Hiruzen le habían enviado una docena de cartas, pero no había enviado otra después de que inicialmente sugirió que regresara de su viaje. Sabía que ella no podía hacer eso y sabía por qué. No podía ver que ella solo quería escuchar cómo le iba a su hijo en su ausencia. ¿Cómo fueron sus notas? ¿Hizo amigos ya? ¿Conoce alguna chica? Ella no podía soportar esto, estar completamente separada de su vida. Necesitaba algo, cualquier cosa, desesperadamente para demostrar que todavía estaba bien a pesar de su ausencia. Y luego estaba Tsunade, la persona de la que necesitaba escuchar más que nadie. Había resultado bastante difícil convencer a la mujer de que regresara a Konoha para cuidar la salud de su hijo, pero después de escuchar que el chakra del Kyuri podría estar dañando irreparablemente a su hijo, Kyusine se aseguró de obtener lo mejor. Ahora todo lo que quedaba por hacer era esperar. Tsunade saldría adelante, eventualmente.
Teníase en la mujer a pesar de su silencio sobre su hijo. O el Saní le informaría que el joven médico se había equivocado y que era seguro para ella regresar, o se le informaría que el médico tenía razón y que sus bobinas estaban dañadas. Si estaba equivocado, el viaje se cancelaría de inmediato y ella regresaría a Konoha de inmediato. Si él tenía razón, ella se vería obligada a seguir esperando, ya sea hasta que Tsunade haya reparado algún daño, las espirales de su hijo sean lo suficientemente fuertes como para resistir cualquier efecto del chakra del Kyuri, o hasta que alcance la madurez del chakra y sus espirales hayan terminado de formarse. Si sus espirales estuvieran hechas, entonces su curación de Uzumaki podría compensar cualquier daño que el chakra del Kyuri pudiera causar, pero si las espirales fueran dañadas antes de la madurez del chakra, su factor de curación funcionaría contra cualquier intento de reparar el daño que su red de chakra había sufrido. En cualquier caso, ella no lo sabría, no hasta que alguien le enviara un mensaje que estaba desesperada por recibir. Estaba muy preocupada, pero no podía hacer nada. Nada más que esperar. Deslizándose con gracia fuera de la cama, se instaló en una silla junto a la ventana. El sueño se le escaparía esta noche, como había sucedido con muchas antes, y lo sería por muchos más. Una vez más, había algo debajo de su árbol. Esta vez, llevaba un bonito lazo. 2 cadenas recuperaron cautelosamente la pequeña caja y 2 más la abrieron. Dentro había un pastel, un rollo cubierto de glaseado y una pequeña nota que solo tenía una imagen. Chibi Hinata le sonrió. Cuando se volvió hacia la ventana del salón de clases, Hinata sonrió y saludó. Nata era una chica extraña. Aunque seguía siendo tan tímida y tímida como siempre lo había sido, parecía interactuar con él siempre que podía. Era casi como si no tuviera a nadie más. Cuanto más pensaba en ello, más cierto le parecía. Fue algo triste, pero también le recordó que él no era el único en este mundo que sufría. Y todavía estaban aquellos cuyo sufrimiento hacía que todo lo que había experimentado y todo lo que había escuchado alguna vez fuera un paraíso. No había tiempo para lamentarse por los propios problemas, no ayudó en nada. No, solo tenías que seguir adelante, siempre dando un paso más hacia adelante, sin mirar nunca atrás. Porque si mirabas hacia atrás, vacilabas y caías en lo profundo de un mar de miseria y desesperación del que no había escapatoria. Vacilar era morir. Estancar era morir. Uzumaki Naruto no planeaba morir pronto. Había sido herido, sí, pero volvería a estar herido. Solo necesitaba tener más cuidado. Al ver a Hinata tomar asiento, no pudo evitar recordar el sentimiento que había sentido cuando conoció a Mito por primera vez. Mia, habiendo liberado a este cordero de los pastos muertos de su clan, ¿no era ahora su responsabilidad cuidarlo? Dio una leve risa. Había escuchado a la gente llamarlo lobo antes, entonces, ¿por qué se sentía tan protector con este cordero? ¿Era porque una vez más se había encontrado sin nadie? Estaba tan desesperado por tener a alguien cerca de él que incluso aceptaría a una criatura tan tímida como compañía. No compañía, ella era su deber. Su clan sin duda había notado que el sello, mientras estaba presente, no funcionó, o asumió que funcionó como lo había planeado. Hinata parecía alegre de que no hubiera funcionado. Por otra parte, este era un pueblo de shinobi, como Doc dijo una vez, mira debajo de abajo. Tendría que confirmar que ella estaba bien y que no se vería obligada a actuar así, para no levantar sospechas. Sin embargo, en una aldea shinobi, no levantar sospechas también generó sospechas. Así fue como fue. Pero, asumiendo que se habían dado cuenta de que el sello no funcionaba a pesar de estar presente, cualquier cosa que le sucediera a ella por eso era culpa suya. Si ella fuera herida por sus acciones, la culpa recaería sobre él. Si ella fuera exiliada del clan, se esperaría que él la acogiera. Ella era suya ahora, su deber, su responsabilidad, su cordero. Se aseguraría de que la cuidaran. Volviendo a la sospecha anterior, por mucho que le gustaría confiar en ella y en
Quiera que fuera quien hizo este regalo, sin el chakra de mito para aumentar exponencialmente su factor de curación, no podía arriesgarse a comer alimentos que no había preparado él mismo. Quizás algún día, cuando tuviera una forma de comprobar si había venenos o de alguna forma de anularlos, podría disfrutar de algo como esto. Hasta entonces, sin embargo, no podía aceptar tal regalo. Escondiéndolo en un agujero en el tronco del árbol para cualquier animal que pudiera gustarle, Naruto dirigió su atención al salón de clases. Iruzuka estaba a punto de comenzar su conferencia. Oculto como estaba detrás de sus libros y detrás de su largo cabello rubio, estaba furiosa. Cada vez que veía a la chica, estaba interactuando de alguna manera con él. No sabía ella quién era él, qué había hecho. No era alguien a quien trataste de hacer tu amigo, era alguien a quien arrastrabas a la cárcel o, mejor dicho, al bloque del jefe. Este bastardo no solo había asesinado a su tía, sino que tuvo el descaro de arrastrar su cadáver hasta su padre. Su padre le había mencionado a su madre y a ella misma algo acerca de haber entrado en la mente del niño por órdenes del Hokage y eso le hacía bastante obvio incluso a ella. ¿Por qué había hecho algo tan monstruoso? Fue venganza, retribución, mensaje, advertencia y amenaza, todo en uno. Ella no iba a tolerarlo y la mayoría de su clan sentía lo mismo. Entonces, que esta chica fuera amigable con él, que quisiera estar cerca de él, la enfermaba. Tenía que parar, ahora, y si nadie más lo hacía, entonces le tocaba a ella. Esa cosa no merecía tener ningún apego, no merecía a nadie. Fue por el bien de la niña que se la llevarán. Cuando la clase terminó para el almuerzo, Naruto se dirigió al techo. El alquiler vencía pronto y necesitaba cobrar lo último. Sin embargo, sus planes de hacer una visita rápida a los campos de entrenamiento se vieron interrumpidos cuando vio a una Yamanake Iño dirigiéndose hacia Hinate con pasos rápidos. Agachándose en el borde del techo, observó con atención. Hinate estaba a medio camino de su árbol cuando la rubia la alcanzó, agarrándola del hombro y tirándola al suelo. Naruto se tensó, listo. Detrás de él, un puñado de cadenas se balanceaba peligrosamente, esperando con impaciencia. Iño balbuceó el cordero mientras intentaba levantarse. La rubia se burló de ella. ¿Y a dónde crees que vas, Yuge? Ella escupió. Voy a ver a un amigo. No, estabas a punto de ir a ver un monstruo. Él no es un monstruo, respondió la tímida niña. Naruto estaba un poco sorprendido de que ella se enfrentara a alguien, y mucho menos por su bien. Por otra parte, si cambiaran sus vidas probablemente él haría lo mismo. Había encontrado a alguien que no la trataba como a su clan, probablemente era bastante importante para la joven. Iño, por otro lado, no parecía tan sorprendida. No sabrías lo que ha hecho, ¿verdad? Es un monstruo y no voy a dejar que te hunda más las gares. Eso fue suficiente. No solo preferiría que ella no informara a los demás, sino que ella pensara que podía venir y obligar a Hinate a seguir lo que dijo que era inaceptable. Él ya había eliminado la capacidad de su clan para controlarla, ¿quién era esta Yamanaka? Para pensar que se le permitiría hacerlo. Fue insultante. Se había hecho cargo del bienestar de Hinate al desafiar al clan más grande que quedaba. Dentro de las paredes de Konoha, un caminante mental no estaba dispuesto a deshacer su trabajo. En un destello, una de sus cadenas aceleró hacia adelante solo para dejar de crecer, disparando un pequeño tramo de cadenas que se disipaban. La niebla negra pasó como un rayo por el rostro de la heredera Yamanake. Ella tenía que arreglárselas para mantenerlos sólidos una vez que los desconectó y para que no viajen más de un pie o también antes de que comenzaran a romperse. Incluso si hubiera apuntado a la joven rubia, no le habría causado ningún daño. Pero ella no sabía eso, y tampoco los estudiantes que la observaban. ¿Seu qué? Gritó la chica con incredulidad indignada. No pasó mucho tiempo antes de que su mirada encontrara su forma agachada en el techo y los ojos de sus compañeros de estudios lo siguieron rápidamente. Todos se alejaron rápidamente. Los regalos de su padrino se usaban hoy con orgullo, su cuerpo encorvado cubierto por
la capa de piel mientras las cadenas se balanceaban detrás de él como las colas de un demonio. Los ojos morados miraron con frialdad desde un rostro de piel pálida y su cabello rojo. Solo sirvió para agregar más contraste. Para cualquier shinobi, esto podría parecerle extraño. Para un grupo de estudiantes de la academia fue aterrador. El diente de Henry, que descansaba en la parte baja de su espalda, normalmente no era visible. Sin embargo, agarrar la hoja como estaba ahora hizo que los ojos se fijaran en ella. Más de unos pocos se sintieron intimidados por el compañero de clase al que rara vez veían. No era como ellos, era otra cosa. Si había que creer en Ino, era un monstruo. A pesar de su tendencia a chismorear, en este momento parecía muy bien que tenía razón. Eso es suficiente, Yamanake. No hablaba de niño. Era como escuchar las voces de sus padres derramarse por sus labios. Un día, podrían llegar a aprender que no era un estudiante lo que estaba antes que ellos, sino un shinobi. Era un niño, sí, pero todavía un shinobi. Y aunque tenía mucho camino por recorrer antes de ser considerado un verdadero shinobi, estaba muy por encima de ellos. Naruto saltó del techo de la academia y se puso en cuclillas junto a Hinata. Cuando al levantarse, se puso de pie y miró a la heredera más baja que tenía delante. En todo caso, ella solo parecía más enojada por su presencia, usted. Ella asiseó, yo. Confirmó, soltando su espada y cruzando los brazos sobre su pecho. ¿Qué crees que estás haciendo aquí? No tienes lugar entre la gente. Y no tienes lugar para tratar de decirle a Hinata con quién puede asociarse y con quién. No. Le dio a la chica a su lado una mirada rápida antes de volverse hacia la rubia enojada. Hinata está bajo mi protección. Entonces los Uzumaki se harían con los Yuge. Hinata está bajo mi protección, los clanes son como antes. Esto no les concierne. Les preocupa cuando matas a un Yamanake. Él frunció el ceño. No tenía la intención de que eso fuera conocido en todo Konoha, pero los niños tenían una tendencia a hablar y los padres eran aún peores. Esto probablemente estaría en todo el pueblo para el fin de semana. Eso no es cierto. Hinata se apresuró a defenderlo. Lo aplastó de inmediato. Admitió, ignorando el jadeo horrorizado del joven Yuge. Es un monstruo, probablemente disfrutó cada maldito segundo. Y no acusado. Los ojos de Naruto se endurecieron. No hables tan a la ligera de lo que no sabes nada. Lo que pasó ese día fue entre Tetsuki, yo y tu padre. ¿Crees que no lo sé, que todo el clan Yamanake no sabe que mataste a mi tía para vengarte? ¿De mi padre? Esto se sorprendió momentáneamente. ¿Tetsuki había sido la hermana del jefe del clan? Eso no lo sabía. Eso ciertamente hizo las cosas más complicadas. Su sorpresa, sin embargo, fue tomada por Iño como una señal de que no esperaba que la gente supiera por qué había destrozado a su tía. Así es, todos lo sabemos, y ahora todos aquí también lo saben. Puede que haya dejado el clan, pero era sangre, no te saldrás con la tuya. Deprimiendo su enojo por sus acusaciones y refrenándose a sí mismo de responder con ya lo he hecho, Naruto respondió con calma como si estos detalles no fueran importantes. Sin embargo, Yamanake, Hinata está bajo mi protección. La dejarás en paz. Si ella está bajo tu protección, entonces está en contra de la totalidad del clan Yamanake. Naruto arqueó una ceja. Esas fueron algunas palabras bastante grandes. Pudo que preguntarse si ella se dio cuenta exactamente de lo que estaba diciendo. Haciendo caso omiso de la parte sobre sí mismo, estuvo a punto de reclamar a los Yuge como enemigos de los Yamanake. El sello donde hoy brilló cuando su dedo rozó la carne rosada. Naruto solo podía imaginar cuánto dolor en el trasero debió haber sido aplicar primero. El sello sobre una carne tan sensible. Cuando el brillo se desvaneció y él retiró la mano, Sai lo miró con curiosidad. Está hecho. Reclamó Naruto, para gran incredulidad del otro chico. ¿Qué? ¿No me crees? Intenta decir algo que nunca hubieras podido decir antes. No sé qué más hace el sello, pero deberías poder hablar ahora. Podemos cambiar todo lo demás más tarde. Lanzando a Naruto una mirada sospechosa, Sai obedeció.
Tomando una respiración profunda, habló tentativamente. Ese Shimere Danzou ha estado haciendo negocios con Orochimaru. Los ojos oscuros se abrieron cuando las palabras se derramaron fácilmente de sus labios. Lo hiciste. Él murmuró. ¿Realmente cambiaste su sello? Sai miró a Naruto con asombro, como si estuviera mirando a un legendario shinobi de antaño que regresaba de la tumba. Te dije que podía. Tan seguro como sonaba, Naruto se sintió aliviado de que realmente hubiera funcionado como él quería, lo que significaba que realmente había descubierto, en el sentido más simple de los sentidos, cómo funcionaba este sello suyo. Para pensar, poseía la capacidad de cambiar los sellos como quisiera en su mano. En realidad, fue un poco aterrador. Los sellos podían hacer absolutamente cualquier cosa si uno tenía el conocimiento adecuado. Entonces, ¿cuánto sabía su sello y cómo? Tendría que probar los límites más tarde para ver exactamente lo que podía lograr. ¿Y las otras partes, también puedes cambiarlas? Puedo, si sé cuáles son. Sin embargo, aún no se ha decidido si lo haré o no. La caía sintió en aceptación. Sí, por supuesto.